Hola, estoy grabando la cuarta ayudantía del curso. Em, Esta va a ir orientada hacia visualizar datos em, para entenderlos de mejor manera. Creo que les puede ayudar, sobre todo quizá a entender un poco algunos gráficos que se ven en los papers que hemos visto durante el curso también. Em, y también repasar un poco una técnica súper interesante que es la reducción dimensional. Em, No la hemos usado como en evaluaciones, pero sí es muy útil porque puede servir como complemento para muchas cosas del Machine Learning. O sea, en sí es un algoritmo que se puede entrenar y optimizar y mejorar, em, pero también puede servir, por ejemplo, para preparar una variable que se la voy a pasar a, no sé, un algoritmo supervisado o, o lo mismo para interpretar resultados, como por ejemplo lo que vamos a hacer ahora con el clustering. em, Entre muchos otros. Entonces, nada, con el profe nos interesa harto cómo hacer esta ayuntía, aunque como que la idea es que sea un poco más breve para eh, ser como coherente con el tema. Em, entonces, vamos con eso. Ya expliqué un poco cómo es el objetivo. Vamos a visualizar datos con PCA. em, y si esto, más que un foco, más que una tarea, una evaluación, esto va a ser como para repasar y un poco aprender cómo se usa esta herramienta, por si no quedó muy claro en lo poco que se vio en clase. Entonces, en este caso, vamos a ver, siempre señalamos con los pasos que vamos a seguir, o como dentro de este esquema que es como el análisis que vamos a hacer con los datos. Yo los pongo como un poco en contexto. Em, Esta vez voy a como explicar un poco de dónde saqué los datos y cómo los preparé, pero no va a ser lo esencial. Lo voy a explicar para que se entienda, pero no vamos a ver el cómo hacerlo. En este caso nos vamos a poner en un contexto de ya tengo todos mis datos preparados, estudiémoslo un poco. Entonces, en este caso vamos a ver eh, Machine Learning no supervisado. Vamos a repasar como con este objetivo vamos a hacer clustering y lo principal es la reducción dimensional. Eh, si vamos a interpretar resultados, que es como el objetivo de por qué los queremos visualizar desde un primer momento. Entonces, nada, estos van a ser nuestros pasos. Recordarles que este algoritmo de PCA lo que hace es generar como bueno, en palabras muy sencillas, una variable de resumen de otras y encuentra como la combinación óptima de las distintas variables que se tienen para que estas tengan ortogonalidad, que fue lo que explicó el profe en clase. Y, y es una parte muy importante lo que es la reducción dimensional, es que depende de uno interpretar qué representa esta variable como reducida. Em, o en caso que yo esté escalando hacia arriba, eh, ¿qué, qué significa esta como devolverme desde dónde, de cómo hago este proceso? Eh, bueno, en teoría no, ni yo ni tampoco es el objetivo del curso como meternos tanto en el funcionamiento, el algoritmo en sí, el mecanismo por el cual realiza este proceso, pero hay diferentes técnicas con diferentes resultados, con diferentes objetivos. Entiendo que de las más simples y efectivas para nuestro caso es el algoritmo de PCA. Y el profesor siempre menciona que sirve para dos cosas sobre todo. Una, visualizar. eh, y la segunda es detectar outliers. Esto no hemos hecho un ejercicio aquí, pero el profe en archivos tiene un collab en donde lo muestra.
que por ejemplo yo puedo reducir la dimensión de transacciones, por ejemplo, de un banco. Este algoritmo en, como que capta la información, aprende la información, eh, y luego la ocupa para desescalar un dato, por ejemplo, de una muestra de testing. Y hay datos que se van a salir de esta, como que no estaban incluidas en la escala original. Y al desescalar, por ejemplo, yo paso de 10 dimensiones a dos columnas, dos variables. Yo al devolverme eh, a las 10, como que el algoritmo tiene que reconstruir estos datos usando lo que aprendió. Entonces cuando reconstruye datos que son muy distintos a con los que se entrenó, em, lo reconstruye mal y se evidencia claramente eh, como lo distinto que queda este dato reconstruido. Entonces, por ejemplo, eso es lo que se puede aplicar para detección de fraude. Si yo escalo la dimensión, por ejemplo, de muchas transacciones, el algoritmo va a aprender como la composición de estas variables que tuvo que escalar. Al desescalarlo, va, va a desescalar mal aquellas transacciones que están fuera de lo normal, fuera de lo que yo entrené. Y es muy probable que estas transacciones tengan algo interesante. O si yo estoy analizando cualquier otra cosa, tengan algo interesante. Pueden ser errores, pueden ser fraude en este caso. Pueden ser personas con un comportamiento, no sé, muy errático. Ahí depende de la... esto es lo más difícil de aplicar estos algoritmos, que es interpretar lo que está pasando. Y nos vamos a dar cuenta de eso después. Entonces, en este caso no vamos a ver lo de como detección de outliers, pero sí vamos a ver visualización, que les puede servir, por ejemplo, para los papers. Pueden generar como gráficos bien interesantes de la data que están usando, y etcétera. Así que, como pasos, los mismos de siempre, vamos a instalar la librería. Bueno, ya tengo instalado scikit-learn, cargar los datos, en este caso no hay que procesarlo. Vamos a configurar el modelo, que en este caso, como el estándar es muy sencillo, aplicar un entrenamiento y finalmente vamos a interpretar resultados. Eso es como lo que nos compete esta vez. Librería, nuestros tres pilares frontales que hemos tenido durante el curso. Uno, algoritmos de Machine Learning, otro, manipulación de datos, y el tercero, gráficos, básicamente. Entonces, pasemos con los ejercicios. Yo, un poco para hacerlo más o menos para todos y más rápido. Como siempre, ya traje más o menos preparado todo lo que vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a comenzar por... denme un segundo para configurar esto. Ayudantía PC. Esta. Ya. Básicamente lo que dice aquí es que tenemos una base de datos con como datos, distintos tipos de datos sobre los países, sobre distintos países que yo preparé. De hecho, así como les puedo mostrar un poco, lo que yo hice fue proceso de entendimiento de datos. Lo que yo hice fue tomar como distintos países, ¿ya? Y, y descargar su información, eh, distintos indicadores, o no sé si la palabra correcta es siempre indicadores, pero variables sobre este país. Y, y por lo menos como de donde recopilé los datos tienen almacenados desde 1960 hasta hoy. Entonces son 80 años de información resumida un poco en esta gran tabla. Y a ver por qué. Porque, por ejemplo, en este caso yo quise incluir el PIB per cápita. Entonces es PPC.
esta va a ser como la cantidad de importaciones, exportaciones. Todo esto está en, si no me equivoco, no, todavía no, esto está en dólares. Esto está en dólares. De hecho, ahí como que pongo como en qué escala está cada variable por si alguno... eh, bueno, no sé si va a convertir esto, pero si alguno lo quiere lo puedo mandar a subir. Em, por ejemplo, esto está la agricultura como porcentaje del PIB, creo que era. La deuda a corto plazo, el gasto como porcentaje del PIB, eh, el sector industrial, la inflación, el índice de precio consumidor, la balanza de pago, el ahorro, la densidad de la población, la contaminación, la prevalencia del VIH en mujeres, en hombres, de toda la población, cuánto es población urbana, em, uso de fertilizantes, esperanza de vida de las mujeres, esperanza de vida de los hombres. Entonces esto todo nos puede como servir para comparar países. Por ejemplo, lo mismo, puede que un país, no sé, desarrollado tenga en común que tienen poblaciones mucho porcentaje de población urbana, y no sé, em, alta esperanza de vida, eh, pero que otro país también como con, no sé, que quizás no sea tan desarrollado, igual alcanza una alta esperanza de vida, pero no población, no los mismos niveles de población urbana, em, pero sí tiene harto PIB, no sé, como ya entendemos el problema sobre todo en el que nos enfrentamos en el clustering, que distintos países o distintas como datos, o no datos, observaciones, pueden ser comparables bajo un criterio, pero cuando tenemos muchas variables, un problema muy multivariable por decirlo así, esto se empieza a complejizar inmensamente. Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, usar no sé, todas las fechas de cada país, de cada variable, se podría hacer, pero no sé, uno, no sé qué tan buenos resultados darían. Y lo segundo es que no sé qué tan interpretable podría ser eso. Y eso es como algo que nos importa harto porque si estamos estudiando datos, parte importante es entender nosotros, como el investigador o el analista, qué es lo que se está obteniendo. Entonces, yo como que pensé alguna forma cómo ordenar y procesar esto para que tengamos como distintas variables. Aquí al final podemos ver em, como qué es cada cosa, qué es cada cosa, cómo está medido. Por ejemplo, lo que está medido en dólares, a qué fecha era el precio del dólar en ese minuto y un poco una categoría de cada variable. Em, entonces lo que hice fue tomar un código que toma cada una de esas hojas y calcula como ratios para cada una de esas, calcula como genera una nueva variable como a la actual, a corto, mediano, largo plazo y histórico, o sea, todos los datos. Y eso para cada una de las distintas variables, por ejemplo, para el PIB per cápita, tenemos el valor actual, el promedio a corto plazo, la desviación estándar a corto plazo, corre una regresión lineal como para comparar las magnitudes y la pendiente, si está creciendo, si está bajando, etcétera, etcétera. Y eso para cada como plazo y para cada variable. Entonces redujimos eh, 80 columnas por, no sé, 20 hojas que eran, no me acuerdo exactamente, a, a estas, ¿cuántas son? 369 columnas. ¿Ya? Lo otro que calculé fue la confianza. Bueno, no es una confianza tal como conocemos, como una medida
poco improvisada de confianza, para como incluir dentro de este plazo cuántos datos estaban correctos y cuántos eran missing values, por ejemplo. Porque hice el tema de arreglar los missing values, por ejemplo, poniendo outliers o haciendo feed forward, eh, field forward. eh, y, pero una vez llenados esos datos, ya, no sé, un promedio donde haya sido como un, un solo dato estaba bueno y de los 10 años que se analizan en ese periodo, solo uno era correcto, todo el resto es como una imputación de los variables, o sea, de cada, de cada dato. eh, Podríamos decir que quizás menos confiable, menos creíble, que si yo tuviera como pura información fiable. Entonces, antes de rellenar estos datos, como que calculé cuánto era el porcentaje de datos reales, de datos buenos, en cada país para este plazo, para esta variable. Em, entonces, por ejemplo, en el corto plazo, que creo que incluye 4 años, em, si durante los 4 años, por ejemplo, durante los 4 años tengo los 4 datos del PIB per cápita, voy a tener una confianza del 100%. Entonces, esto también nos podría ser útil o podría usar para predecirse, em, para modelar, etcétera. También los podríamos descartar. Esto también me ayuda a filtrar un poco. Por ejemplo, si un periodo, no sé, el corto plazo de la prevalencia del VIH eh, tenía uno de los 4 años, quizá mejor descartar ese plazo, por decirlo así. Eh, entonces como que fui filtrando un poco, no me acuerdo cuáles fueron como los criterios que le di, pero generé varios ratios. Entonces lo que pensé es, entendamos esto, tener un problema muy multivariable, eh, intentemos buscar o entender cómo se caracteriza cada país. Y eso es lo que como que voy a ir haciendo en estas ayudantías que quedan. Eh, entonces como primer paso que vamos a hacer es entender grupos, visualizar y eso quizás nos da una pista de que cómo seguir este como mini proyecto para la ayudante. Entonces, si lo vemos en el enunciado, tenemos este problema ampliamente multivariable, como dice ahí, em, y los vamos a visualizar primero. Esto es como la parte más fácil. Em, entonces, por ejemplo, yo tomo el PCA PCA era. Voy a tomar este de países. Entonces, vamos a ir corriendo esto. Voy a copiar mis librerías. Vamos a correr. Tengo las librerías importantes para este caso. El NumPy Pandas, ya las conocemos de todos los trabajos, de todo lo que hemos hecho. El escalador AZ Score, la librería que hace PCA y Plotly para visualizar. Cargar datos. La vamos a ir haciendo aquí. Si no se acuerdan, podemos ir acá a Files. Esto es como un truquito bien útil. Sobre todo para cuando tenemos como un archivo en una carpeta dentro de otra carpeta, etcétera. Vamos al archivo. Le doy copy. Copy dirección relativa. Y lo pego acá. Y en este caso es como más fácil porque lo tengo en la carpeta raíz, por decirlo así. Pero si tengo una carpeta es como carpeta slash la siguiente carpeta slash el nombre del archivo, etc. Entonces a veces es mucho más rápido copiar y pegar ahí. Entonces vamos a definir el índice. El ID. Place igual true. Drop igual true. Estamos. Entonces tenemos nuestra información. Y lo que vamos a hacer como
así como a la fuerza, es, bueno, primero escalar, creo un Zscaler, eh, transformo todos mis datos, a, entreno y transformo, y luego lo hago en formato data frame. Ese paso ya se lo deberían tener más que conocido. Y tengo mi data escalada. Ahora, por eso dije que esta parte es sencilla. Si nos vamos al algoritmo de PCA, vamos a ver que, no sé si se acuerdan de la clase, igual fue hace un tiempo. eh, Nuestro algoritmo de PCA nos va a pedir estas configuraciones. Aquí las podemos ver. El número de componentes, o sea, la dimensión a lo que queremos llevar. Copy, no me acuerdo qué era. Eh, pero en general, como siempre, como comentamos un poco con el profe, a veces siempre probamos primero con los ajustes por defecto, porque están ahí por esa misma razón, porque son como ampliamente reconocidos por funcionar en general, y después los vamos modificando cuando veamos que no nos están dando resultados como muy correctos. En este caso, eh, uso una semilla para que me dé siempre el mismo resultado aquí y entreno. Entonces creo mi PCA con dos componentes. Perdón, se me había olvidado hacer zoom. Aquí igual. Entreno mi PCA con dos componentes y lo entreno. Es súper fácil, esto igual que el escalador estándar. Le hago punto transform, lo guardo en un data frame, o sea, me lo devuelve como en una matriz de NumPy, y yo esto lo llevo a data frame. Entonces voy a transformar en data frame. Aquí está. Aquí está como nuestras nuevas dos dimensiones. Voy a darle como nombres factor 1 y factor 2 para poder identificarlas. ¿Qué más? El índice. Ya, lo que hice fue guardar dentro de aquí el nombre del país o el símbolo del país. ¿Por qué? Porque era como más fácil señalarlo después en Plotly. Decirle así como los nombres o las etiquetas, tómalas de la columna names. Como más fácil trabajar de esa forma. Entonces lo voy a dejar con una columna. Y esto para después. Pero lo vamos a dejar ahí, ¿no? Entonces, teniendo eso, por ejemplo, si yo hago una figura de Plotly, voy a hacer un scatter, un gráfico de puntos. Esto funcionaría, por ejemplo, si yo le pongo dfp, data, igual dfp. O sea, va a sacar la información de aquí. X tiene que ser una columna de estos datos. Entonces le voy a dar factor 1. Y tiene que ser otra columna de ahí, factor 2. Y para que me muestre el país, al poner el mouse encima, le tengo que decir hover data y le pongo una lista con la columna que quiero. O sea, poner la columna names para que me la muestre una vez ponga el mouse. ¿Qué pasó? Ahí sí. Ahí sí. Y con esta función que le puse offplot, porque es de Plotly offline, que se usa solo en Spider, es necesario. En Colab solo se usa plot. O sea, se puede simplemente usar plot. Le pongo la figura que quiero graficar. Aquí vemos como una primera instancia. Entonces, ya tenemos como
un buen comienzo. O, bueno, no sé si decirlo un buen comienzo, pero es como una forma de empezar. em, de que al menos ya podemos ver los gráficos. De un problema que tenía 3600, o sea, 360 eh, variables distintas. Podemos verla en un espacio en 2D. Y ya aquí vamos a ver como por ejemplo las distancias que existen entre países. Entonces yo, como un poco lo que hace el clustering después, es decir, no sé, estas dos se parecen, se deben parecer, por eso quedan cerquitas. En cambio estas dos, o sea, esto con esto, deben quedar más lejos. Eh, lo mismo de estas, por ejemplo. Eh, entonces aquí viene como el problema que una vez hicimos con el profe en clase. ¿Cómo uno agrupa esto? Entonces yo podría decir así como, aquí hay un gran grupo, aquí hay dos separados. Em, Aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo, aquí habría como un grupo como separado, aquí otros, uno separado y dos. Entonces, para esto, millones de soluciones posibles. Entonces, por ejemplo, si yo grafico mi dato y tengo grupos claramente separados, quizás podría evitarme todo el clustering y los selecciono y chao. Em, Ahora, como mi idea era hacer como estos gráficos más entretenidos, como cuando veíamos como el funcionamiento de distintos algoritmos de clustering, y era como que cada algoritmo elegía como de forma distinta. Era un poco este gráfico y nos marcaba los clusters. Entonces quería como lograr algo parecido. Em, entonces, como que es lo importante aquí, que este, estos ejes, estos factores, yo no sé qué son. Yo no sé qué son. Entonces, los juntó de alguna forma. ¿De cuál? No tengo idea. Yo los podría interpretar. ¿Qué significa esta dimensión? Considerando todas las variables. ¿Qué podría ser esta dimensión? Para esto mismo, por ejemplo, dejé lo del mouse para que vayamos viendo el nombre. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver que estos dos puntos más lejanos son China y Estados Unidos. Entonces, esto me pareció bien interesante la primera vez que lo vi, porque fue como, bueno, si tomo toda la información, las dos como potencias económicas mundiales de este momento están claramente distinguidas entre los demás. Entonces, quizás podríamos decir, no sé, vayamos viendo los datos. Eh, India, Rusia, no me acuerdo cuál era, creo que esto es Alemania, no me acuerdo cuál era de. Pero son puros países un poco ya grandes, como igual con territorios grandes, como países como reconocidos mundialmente, con presencia cultural. Entonces quizás por ejemplo podría decir aquí como que este eje, el X quizás podría ser, no sé, relevancia en la economía mundial. No sé, entonces aquí como países muy relevantes en la economía mundial, aquí como países grandes económicamente, pero no tan relevantes como las dos potencias y vamos cada vez achicándonos. Y podríamos verificar si, por ejemplo, países, no sé cuál será SCD ni LBR, si países de esta zona, Afganistán, son calzan con seguir esa lógica. Entonces eso sería una interpretación. Y podríamos hacer lo mismo con el factor 2 con otro eje. ¿Qué significa que esté arriba, que esté abajo? Que estos tienen mayor población, por ejemplo. Entonces India, bueno, sí me calzaría. Por ejemplo, India, un país muy, muy, muy poblado, muy denso. Eh, Está como luego de China, otro país muy poblado, muy intenso. Em, entonces, ese es como el tipo de como análisis que podríamos hacer. De hecho, no sé si lo vieron en marketing, uno como graficaba como resultado de una encuesta, era como, esto era muy claro, así como, estos son los productos que son como considerados caros y estos los que son baratos,
o estos son los productos que son considerados de buena calidad y estos los malos. En este caso es muy difícil saber o a ciencia cierta como que eh, se pueden hacer interpretaciones, pero quizás tú y yo tengamos como una visión diferente del problema. Entonces, como para avanzar un poco, eso les puedo mostrar. Está el eh, eh, PCA 2D. No, voy a copiar esto y le voy a poner 3 componentes en vez de 2. Y vamos a ver qué tal cambia el ejercicio, porque en teoría debería ser más o menos lo mismo. Factor 3. Incluso un poco más difícil de analizar. ¿Qué hice mal? Aquí, 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 aquí. Names. Y aquí le puedo poner scatter. px.scatter 3D, sí. Scatter 3D. Y le voy a dar mi data frame con los datos. Este va a ser un eje, este otro eje. Y le voy a añadir un eje Z que va a ser factor 3. Y vamos a ver esta figura. Entonces esto como que un poco más avanzado el plotly. Bueno, harto más avanzado. Y bien interesante como para la visualización de datos. Ver qué onda. Entonces podemos hacer como un mapeado en 3D. Y aquí como que quizás podríamos identificar un grupo que en 2D. Esto es como parecido. A ver si lo logro. Aquí está Estados Unidos y China. No lo logro. Pero bueno, sí. Quizás podría como orientarlo de cierta forma que así, más o menos. Así que más o menos parecido a lo que vimos antes. Que esta era como Estados Unidos y China. Este lado estaba India, Rusia y DEU, Brasil. Brasil estaba por aquí. Entonces, si yo lo viera como en 2D, quizás podría interpretar algo o como grupos. Pero si yo, por ejemplo, lo muevo a una tercera dimensión, quizás diría, oh, aquí hay claramente, por ejemplo, un grupo. Eh, no claramente, pero antes como esto que parecía como toda una maraña, quizás yo al verlo desde una perspectiva 3D me dé cuenta que no están tan juntos. Entonces, eh, por lástima, esto es como la representación visual más amplia, de las más amplias que podemos tener los humanos, ver en 3D. Así que nos tenemos que conformar con esto. Pero es bien loco. Es bien loco verlo así. A mí por lo menos me sorprendió caleta. Entonces, pasando a la siguiente parte. Ya hicieron la tarea, así que no me voy a enredar mucho. Em, como dice ahí, no se logró como identificar características claras. Fue medio difícil, como que entendimos que era como un poco la relevancia de los países. Em, entonces vamos a hacer segmentación o clustering, por decirlo así. Para ello vamos a hacer como clusterizar países. Entonces este grupo va a ser grupo de estos países, este grupo de estos otros países. Y lo mismo, vamos a hacer los centroides y vamos a ver si encontramos como algo claro con los centroides. Em, entonces este sí lo tenía listo. El código de clustering. Ah, no, esto es PCA de clusters. Esto es de clustering. Entonces, las librerías. em, el escalador. Vamos a usar Camins por la simpleza, a ver cómo funciona. Y la silueta para evaluar nuestro resultado. ¿Ok? Voy a cargar. Tengo mis datos, los voy a escalar. Mismo proceso. No hay mayor complejidad. Y voy a decir ya, voy a optimizar la silueta. Entonces ya saben,
Camins tiene la configuración del K. ¿Cuántos clústeres quiero buscar? Y un random state. Entonces voy a entrenar un Camins, o sea, voy a configurar un Camins, voy a entrenarlo, voy a predecir su etiqueta, como a qué grupo pertenece cada dato. Voy a calcular la métrica de bondad del modelo, en este caso la silueta, pasándoles como mis datos que yo clustericé y las etiquetas encontradas. Y finalmente, esto me va a dar, no sé, 0,05. Voy a probar con un clúster más. En vez de 2, 3. ¿Cuánta silueta me dio? En vez de 3, 4. ¿Cuánta silueta me dio? Esto lo optimiza un poco, lo maximiza. Entonces, como en este caso, ya lo vimos como que conviene tener muchísimos clústeres o poquitos clústeres. Va a depender de... O sea, poquitos clústeres muy bien definidos o muchos clústeres un poco más dispersos. Va a depender de el objetivo de nuestro clustering. En este caso, mi objetivo es yo visualizar datos, yo entenderlo. Entonces, yo necesito que sean pocos clústeres. Pero un robot, por ejemplo, automatizado podría fijarse en 2000 clústeres distintos y elegir a qué pertenece cada compra. Y si la compra pertenece al clúster 8, significa que no se puede ser cancelada. Entonces, bueno, ya batería un poco ya pasada. Voy a optimizarlo. Entonces vamos a ver que se van a ir haciendo los camins y se van a ir guardando en este diccionario. Entonces tengo diccionario de resultados. Entonces tengo, por ejemplo, para 2 grupos, estas fueron las etiquetas. Para 3 grupos, estas fueron las etiquetas, así. Y en la matriz resultados de silueta voy a tener las siluetas para cada grupo. Entonces, para 2 grupos, 67, 0.67 de silueta. Eso es altísimo. Eso es altísimo. Pero vamos a ver en un segundo que no fue tan buena tampoco, a pesar de una alta silueta. Entonces vamos a ver que esto como que crece un poquito, crece un poco y llega como, si ignoro esa primera columna, llega como máximo aquí con los 6 clústeres. Entonces vamos a probar con esos 6 clústeres. ¿Por qué no fue muy bueno el otro clustering? Porque yo lo probaba, espérense. Si lo hice más abajo. Y el grupo 1 este con 2 clústeres me da como un grupo enorme y otro grupo que tenía 2 datos. Entonces, no lo he visualizado, pero mi teoría es que esos 2 datos eran Estados Unidos y China, que estaban muy lejos, y la otra maraña de países me lo juntó en un mismo gran grupo. Entonces los grupos quedaron muy bien definidos, por decirlo así, pero no era lo que yo estaba buscando. Eso sería quizás como detectar outliers, por decirlo así. Podría ser una conclusión, pero no es la conclusión que yo estoy buscando. Así que voy a seguir avanzando con el código. Aquí ordené las siluetas como para presentar una tabla como las siluetas máximas. A ver que en 6 grupos tengo como una silueta máxima sin considerar ese de 2. Aquí como que lo guardo y voy a hacer distintos data frames. Por ejemplo, db usando el mejor según la silueta. Entonces lo que yo hice fue concatenar o crear una columna a estos datos, que fue lo que clustericé con las etiquetas. Y si se fijan, en esto me fijé yo. ¿Qué pasa? A veces el pandas se pone tonto.
que son como lo malo de esto. No se puede. Me tira puro errores. Pues si yo por ejemplo le hago dfb silueta.sort values y le hago by ¿cómo le puso? Cluster. My cluster, in place igual true. Puedo ir a ver aquí. Ay. Sending igual true. Perdón, siendo medio pago, pero estoy como un poco cansado. Entonces, hago lo que puedo. Tengo mi ataframe con la silueta. Chuta, no. Afilado. Vieron aquí, tengo dos datos. Y de hecho se puede ver. Estos dos datos fueron Estados Unidos y China. Entonces lo que dije, como que agrupó estos que estaban muy lejos juntos y toda la gran maraña de países al ladito. Cuando lo vimos con el PCA, eso como sin el PCA no hubiéramos podido como hacer esa lógica. Entonces voy a pasar como al siguiente mejor resultado, que es el por selección mía, como la segunda mejor silueta. Entonces voy a hacer como sus centroides. Sus centroides que hice aquí. Calculé los centroides con el... Hice la agrupación, calculé una media. Transpuse. Y a esta matriz de centroides lo que hice fue calcular los tamaños de los clusters. Un poco para tenerlos guardados como una columna más. Entonces calculo el tamaño. También lo doy vuelta para que quede así como hacia abajo. Y aquí lo tenía como listo. No, en send y send 2 lo concateno los tamaños que calculé con el resto de centroides y me quedaría en este bonito resultado. Vamos a ver que de nuevo quedaron como grupos pequeños y grupos más grandes. Eso no es muy atractivo quizás para uno, pero habría que buscar formas de mejorar estos resultados, quizás eligiendo otro grupo que tenga quizás peor silueta, pero que tengan tamaños más homogéneos, mejorando las variables, quizás haciendo una selección más estricta, etcétera. Hay millones de soluciones, pero en este caso me dieron estos tamaños de grupos. Y lo que voy a hacer va a ser guardar los datos con FB Choice, estos datos a los que yo les pegué la etiqueta de cada clúster, y voy a guardar la matriz de centroide. Entonces decía que lo saqué por ejemplo en una carpeta output. Dentro de la carpeta output estaba la carpeta clustering, y dentro de esa segunda carpeta clustering guardé mi archivo. Entonces output clustering, aquí como que bueno, estas no las porté ahora, los tengo ahí en el código, pero me dan los centroides de los clusters. Entonces lo último que nos pide el enunciado es genere los centroides, guardarlos en Excel e interprete nombres. Me equivoqué en abrir el Excel. Entonces, a interpretar nombres para cada cluster. Yo me acuerdo que lo que hice cuando vi esto fue analizar el primer valor, el PIB per cápita. Y esto ya como que fue bien esclarecedor,
Porque, por ejemplo, este es como un país gigante. Es un monto gigante en promedio. Entonces yo le puse así como estas eran potencias. Con un PIB enorme. PIB per cápita enorme. Estos países, o sea, estos grupos, estos 10 en promedio tienen un PIB per cápita negativo. ¿Qué significa esto? Que estos son, cuando rellené los missing values, eh, rellené con outliers. Y aquí van a ver como la gracia de lo que, como que una vez les dijimos con el profe, así como si no siempre es como bueno rellenar con el cero, con el promedio, con el siguiente. Hay distintas técnicas. En este caso, muchas veces se ocupa poner un número negativo. ¿Por qué? Porque si ponemos como, no sé, si todos los datos son positivos y solo algunos tienen como muchos negativos, probablemente esto me agrupo como los datos más malos, como los países con peores datos, a un grupo. Entonces este grupo es como descartable. Este grupo son los outliers, los que les faltaba información, eh, los que hubo que hacer como mucho rellenar missing values, y si se fijan como que tienen muchos promedios negativos. Estos por lo mismo. Estos son países que de los que se puede tenía como poquita información, entonces lo vamos a poner outliers o missing, le voy a poner. Estos son dos países con un PIB per cápita muy pequeñito. ¿Qué puedo decir? Por ejemplo, su tendencia es negativa. O sea, son países que no solo tienen un, un PIB per cápita pequeñito, sino que se ha reducido en el corto plazo. Han ido como disminuyendo, igual en harta proporción comparado con el... ¿Qué más? Sí, como que es una economía más o menos que se ha ido como achicando, no me acuerdo la palabra como más formal, pues se ha ido como achicando. eh, Se está moviendo como contrario a lo que uno pensaría con... Va decreciendo. Eh, entonces podrían ser como, no sé, países quizá más pobres. Estos, como son un grupo más grande, supongo que eso es como el mayor estándar. Como los países más estándar, por decirlo así, más parecido. Eh, entonces esto le voy a poner los estándar. Estos que pueden ser, estos tienen mayor con PIB per cápita de entre los que están como bien. Estos son los que tienen más bajo. Eh, y podría ver otras variables, por ejemplo. Ay, ¿qué hice? Ver otras variables, a ver qué me dicen. Población urbana. Fíjense, estos países son como... Estos tienen mucha, en promedio, mucha población urbana. Porcentaje, 97% de todo el país es urbano. Y estos tienen igual poquito como, no sé, por ejemplo, en el corto plazo, en estos últimos 4 años, eh, 41% del país, menos de la mitad del país es urbano, todo el resto es rural. Y esto el 100%, entonces ahí como que encontramos una diferencia. Eh, no sé, rural. No, estos eran urbanos, eran rurales. ¿Ya? Ya, pero me van a decir, Andrés, te estáis saltando 8000 pasos y 8000 conclusiones porque miraste el PIB per cápita y miraste la población urbana y todo el resto de variables. Sí, yo les digo, me pillaron. Esto es bastante tramposo porque los países igual se pueden estar diferenciando por muchas otras cosas.
y que yo no estoy tomando en cuenta porque, seamos sinceros, uno podría revisar toda esta tabla y buscar diferencias, pero igual es complejo. Que son, a pesar de que yo filtré y todo eso, estoy trabajando todavía con muchas variables distintas y se podrían generar como diferencias muy o patrones muy complejos todavía para uno. Entonces digamos que esos van a ser lo que pudimos encontrar, pero todavía no quedamos conformes con esto. Queremos como estudiarlo un poco más de detalle porque no nos da para encontrar como analizar toda esta información a mano. Sobre todo que esta es como una base con, no sé, eran 369 variables. Uno podría trabajar con una base de 4000, por ejemplo. Y, y 1 millón de filas para abajo. Entonces, ponerte a analizar eso, me mato. Me mato primero. Entonces, lo que podríamos hacer, que es como ya por aquí sea como poniendo, creo yo como lo más interesante de todo esto, es que vamos a ahora visualizar los datos, pero vamos a visualizar el clustering. Entonces yo voy a cargar como los centroides. Eh, no, primero voy a hacerlo con los países. Vamos a visualizar el clustering más o menos para comparar con lo que vimos en el gráfico anterior. Entonces lo mismo, perdón. Voy a cargar las librerías. Voy a cargar los datos. ¿Sí está bien? No son los centroides, son los clusters. Voy a escalar la información y voy a aplicar PCA. PCA en 2D y lo mismo. Ocupo el PCA para hacer el escalamiento. Entreno el PCA, aplico el PCA y me van a quedar mis datos de 2 dimensiones. Si aquí lo que le hice fue sacarle la etiqueta para que no lo considere dentro como de la reducción, y luego se los voy a concatenar para tenerlo como una variable. Entonces voy a transformarlo en data frame. Aquí sí. Stop. Stop de emergencia. Vale, librerías, cargo datos y separo los clústeres de lo que voy a reducir. Escala Z-score para estandarizar. Entreno mi algoritmo de PCA. Reduzco la dimensionalidad de nuestros datos. Creo un data frame. Le pongo el nombre de los factores. Le pongo los nombres de los países y la etiqueta que pertenece a cada uno. Entonces vamos a terminar con esta como formato de datos. Entonces nuestras dimensiones reducidas, los nombres y los clusters. Entonces voy a hacer el gráfico 2D primero. Vamos a ver que te marca, usando estos datos, en el eje X nuestro factor 1, el eje Y nuestro factor 2, igual que antes. Cuando ponga el mouse muéstrame los nombres. Y aquí viene como lo interesante. ¿Qué color ocupa el color de un color según los clusters? Entonces un cluster va a tener un color, otro cluster va a tener otro color, etcétera. Y vamos a graficar. Entonces esto ya es como un gráfico más como de libro o de web. Vemos por ejemplo que lo que hizo fue bueno, yo ya sabía de antes como lo que iba a hacer. Como que agarró este grupito de más arriba, este de más al centro, este de más al centro, estos los dejo separados. Eh,
estos dos juntitos. Y estos son como lo más como raro, según yo. Que son como los que quedaron como entre medio. Quedaron como entre medio de todos los datos. Y en un minuto me preguntaba por qué, cómo que separó estos datos entre medios, pero si después yo los miro bien, este es el cluster 5. Y el cluster 5 era el dato que nosotros dijimos que eran como los que tenían como datos malos, por decirlo así. Entonces como están mezclados, pero nuestro algoritmo fue suficientemente potente para darse cuenta que a pesar de que estos datos estaban aquí, entre medio, estaban entre medio por datos que no eran reales, que era data que estaba faltante, que yo rellené, y que porque los rellené están ahí al medio. Y el algoritmo logró como identificar de cierta forma eso y me los separó en un grupo aparte. Entonces eso lo encontré wow. Em, Como súper potente el clustering, que a pesar de que haya como data faltante, yo rellené, igual logra distinguirlo. Y no sé, me pareció bastante loco. Em, Creo que de aquí nada más que comentar. Podrían jugar, podremos usar distintos datos, ir viendo cuál es la que como clusterizaciones distintas en distintos algoritmos, cuál me gusta más, cuál me gusta menos. Em, ya, y lo mismo. Voy a voy a hacer lo mismo en 3D para que lo vean. En un PCA, transformo mis datos a 3 dimensiones, transformo estos datos escalados o transformados a un data frame, coloco los nombres de las variables, añado una columna con los nombres del país y una columna con el clúster al que pertenece. Eh, Perfecto. Eh, y vamos a hacer nuestro gráfico 3D. Entonces, por ejemplo, vamos a repetir el experimento. Era así. Algo así. Ya. Que aquí, por ejemplo, yo decía, si estos datos están bien cerca de estos, ¿por qué decidió separarlos? Porque, por ejemplo, estos dos también están separados. Entonces, ¿por qué decidió separar estos datos en específico de esto? O lo mismo con esto, ¿por qué si tengo todo este grupo azul y todo este grupo, bueno, ya vimos que estos eran como los datos malos, ¿por qué no lo junto con los verdes, por ejemplo? Entonces yo aquí como que obtengo como una visión más acertada eh, o más amplia de lo que está pasando. Y es que sí, efectivamente estaban juntos, pero no revueltos, como dice el dicho, en 2 dimensiones. Pero yo al escalarlo a 3 me doy cuenta que estos datos están más juntos que estos. De hecho, en como 2 niveles se parecen, pero en otros son muy distintos y por eso mismo los separo. Em, Les puedo comentar esos datos también. Por ejemplo, si los veo desde aquí, entiendo por qué separó, por ejemplo, hizo un corte en esto, un corte en esto, un corte en esto. Y reitero que esto me parece wow, porque si se fijan, no solo en 2 dimensiones, que era como así, estos datos se ven como mezcladitos, sino que en 3D igual. Como que esto podría ser perfectamente pertenecer a este grupo, o podría perfectamente pertenecer a este grupo, y el clustering encontró, lo detectó igual. Entonces, que lo haya detectado nos da como una seguridad de que descontando este clúster, el resto como que tiene pinta de estar bien hecho. Porque estoy como llevándome en este clúster como el residuo malo. Y quizás eso es como lo que estoy buscando que pase siempre. De hecho, los algoritmos como el DBScan eh, guardan un clúster específico para esto que lo ponen con -1. Entonces, como todos estos datos que están como malitos, te los voy a tirar un -1
y tú confías en que los otros clusters están bien hechos. Em, Podría ser entretenido el experimento hacer esto con otros tipos de datos, con transacciones, bueno, con lo que a usted se le ocurra y pueden ser, estas visualizaciones pueden ser un buen eh, aporte para sus proyectos. Si están evaluando, por ejemplo, una empresa, pueden hacer esto con los clientes y revisar que, por ejemplo, esta visualización no era tan fácil con el SPSS, por ejemplo. Podíamos correr como ciertos algoritmos, pero no nos dejaba visualizarlo de esta forma o configurarlo tanto porque no. PCA obviamente no es el único algoritmo que existe y Camins tampoco es el único algoritmo de clusters que existe, así que ahí da mucho para jugar y mucho que averiguar, sobre todo en el área que a cada uno le interese. Eh, Otras cosas que les dejé, porque piensen que aprovechen esta ayudantía, sobre todo si les interesa este tema, quizá no por lo que yo les pueda explicar, sino por el código. Al final lo tienen ahí disponible, como que yo lo escribí para eso. Entonces, yo pensando en un poco como la utilidad de esto, hice un código que te configura los gráficos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer como un gráfico un poco más lindo. Si se fijan, estas son como las líneas inicial, pero después fui como adornando y adornando más y más cosas. Ahí falta un fig of plot fig. Por ejemplo, aquí lo puedo ver en 2D, por ejemplo lo centré. Quizás sea más fácil como identificar em, factores según esto. Em, lo centré, lo puse como en fondos blancos, con grillas, em, con los colores. Entonces, esto de los ejes, como que igual es como complicado, en teoría es como fácil de explicar, como simplemente hay que ampliar el rango del eje que está aquí, pero como ya dijimos en clase, es como bien complicado hacer ajuste la gráfica. Entonces, por ejemplo, pueden aprovechar ese código que hice yo para, para cachar cómo podrían adornar su gráfico según lo necesiten. Y ahí mismo como que lo guardé. Entonces, creo que esto, por ejemplo, este gráfico ya es útil y todo, pero no lo encuentro como, por ejemplo, tan bonito para ponerlo en un informe. Pero en cambio ya este es como más otra cosa. Em, entonces quizás podría achicar esto y para que esto quede como más amplio y revisarlo, poder usarlo en una presentación, etcétera, etcétera. Em, y para terminar voy a hacer el mismo experimento, pero en vez de usar como los países, voy a visualizar los clusters en sus distintas dimensiones. Y lo que voy a reducir ahora es la dimensión de nuevo, pero, pero de los centroides. Entonces vamos a ver como a qué distancia están cada clúster de otro y quizá de nuevo nos ayude a entender mejor de qué está hecho cada uno. Entonces voy a usar este código que fue para generar este data frame así, eh, con los clusters, los nombres de las variables y los n. Lo que no me gustó, sí, es esto. Yo al cluster 6. Sí, es que esto estaba mezclado. Esto era cluster 0, cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4, cluster 5. Y a este le había puesto como missing. Este le había puesto potencias. Este le había puesto
pobres. Te había puesto urbanos, rurales. Esto que me sobra uno. Eh, Vamos a ver, ¿no? Dos. Estándar. Rurales, urbanos, estándar. Como unos nombres como más rápidos de identificar. Ahí sí. Estamos. Entonces, de nuevo, estandarizo a Z-score. Mm, Entreno mi scaler. Entreno mi scaler, lo paso a un data frame y como adorno el data frame. En resumen, entreno mi scaler, lo ocupo, lo transformo para sacar los datos, genero el data frame y adorno el data frame. Y vamos a mirar. Ya, esto como a primera vista un poco más complicado, sobre todo por los puntitos chiquititos. Pero vamos a ver, por ejemplo, rurales, está aquí arriba, pobres está aquí, urbanos, mínimo, estándar, potencias. Entonces, si nos damos cuenta, aquí cambió como nuestro orden. Ya no se parece tanto al gráfico que habíamos hecho. Y esto nos podría como llevar a analizar como otros tipos de variables que pueden como estar clasificando esto. Como por ejemplo, si los países pobres están aquí y las potencias están acá, esto podría ser como poder económico. Poder económico. No me convence tanto así bueno, es que no le hice como todo, pero me extraña, ponte tú, que países urbanos o altamente urbanos tengan como menor poder económico que un país rural, por ejemplo. Em, y ese tipo de análisis podrían hacer, no se me ocurre mucho, no ando muy creativo, pero, pero entienden la idea. Esto nos podría como llevar a un análisis, a descubrir cosas. Em, Aquí se nos puede explicar, creo que así estaba. Pobres, pobres, potencias, rurales. Y si lo giro, por ejemplo, porque están acá, urbanos y rurales. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí me doy cuenta de que este factor 2 del escalamiento en 3D puede significar como urbanización o, o avance como de la urbe de cada país, porque así no me daba cuenta, pero si lo giro así me doy cuenta que los países rurales quedan muy lejos, países urbanos quedan totalmente en el otro extremo, totalmente en el otro extremo, y las potencias yo asumo que también son países con alta urbanización, y me extrañan estos países pobres, así. Países altamente urbanos pero pequeños podrían ser en vez de países pobres. Em, ya, puedo descubrir potencias y países. Quizás sea como países grandes, países chicos, en poder económico, o en relevancia en el mercado, no sé. Ahí
Ustedes son más creativos que yo. Factor 2. Faltaría solo mirar los de arriba. Y ver qué podría ser esto. Que está como en... Elegir la profundidad. Así. ¿Qué podría ser este eje I? Entonces, países pobres. Uy, estoy enredado, la verdad. Potencias rurales, urbanas, pobres. Bueno, no se me ocurre mucho más que hacer. Ustedes ya con sus propios proyectos o si quieren con este le pueden dar una vuelta más y a ver qué encuentran. Lo mismo, voy a terminar adornando un poco. Eh, si quieren pueden como preguntarme si lo necesitan como los distintos como parámetros para configurar estos gráficos. Y con esto saqué una imagen como más bonita. Y aquí lo que hice fue utilizar también el color como el tamaño del clúster. Entonces como países más claritos, o sea, grupos más claritos, son también clústeres más pequeños. Y bueno, hasta acá la llevantía. Disculpen por enredarme tanto, pero son conceptos un poco como fáciles de hacer, pero requieren como lo mismo harta interpretación, harta creatividad sobre todo. Em, y les quería compartir un poco porque me interesó hacer todo este tema con los países, ver qué encontrábamos. Em, Vamos a seguir como usando esta base eh, pa- para las distintas partes que vienen. Em, y nada, cualquier consulta, cualquier duda que tengan sobre este tipo de algoritmos o sobre más detallada sobre su funcionamiento o sobre cómo hice algo como algo sobre el código que no hayan entendido, etcétera, me lo pueden preguntar sin problema. Eh, para eso estoy. Como lo dije, esto no va a entrar evaluado, pero les puede servir, por ejemplo, para su proyecto final, para su tesis, etcétera. Así que se los dejo ahí. Se los voy a dejar subido con la explicación. Y tenganlo a mano por si lo necesitan. Así que, chao, chao.